Hacemos nuestro saludo tradicional en nombre de la Gran Fraternidad Universal. La misión de la Orden de los Acuarios agradece su presencia, su estancia en este centro de estudios y decimos Pax. Agradecemos la presencia del venerable Satarhat Carlos, de la muy respetable Gurú Alicia, de los reverendos hermanos y de todos ustedes. Agradecemos su presencia en este centro de estudios Pax. Vamos a presentar el día de hoy un viaje iniciático hacia la luz, que se trata de la Divina Comedia. Tenemos con nosotros a la maestra masón, Brisa Ramírez. Ella nació en la ciudad de Monterrey, es escritora. Actualmente se desarrolla como podóloga clínica. Obtuvo beca del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para el Diplomado de Poesía y Narrativa. Es autora hasta el momento de 3 libros: Despertares, del 2018, de poesía, publicado por la editorial Letras Regias; Retazos, 2020, del relato independiente; Ellas, 2022, de poesía, publicado por la editorial El Canto del Libro. Ha participado en 4 antologías nacionales y 3 internacionales. En el 2019 recibe el reconocimiento del Centro de Adaptación Social Cerezo de Apodaca por llevar literatura a la comunidad reclusa en su proceso formativo en miras de una sana reinserción social. Convocada por el colectivo Revolución Cultural del Estado de Michoacán para participar en el movimiento por la paz y la esperanza. En 2019 fue reconocida por la Comisión Internacional de Derechos Humanos y la Fundación Logros Sin Fronteras. Es incluida en el Salón de la Fama del 2019 para la organización humanitaria de Porto en Monterrey, Nuevo León. En el 2020 viajó a la República de Argentina para recibir el Premio Cultural Internacional y el Nevado Solaridad de Oro. Con ustedes, me es grato tener su amistad de la maestra masón, Brisa Ramírez. Con ustedes le pedimos a Brisa que nos imparta su charla. Bienvenida a este centro de estudios. Adelante, querida hermana. Maestro, muchas gracias, mis queridos amigos. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Es para mí un gusto compartir con ustedes y agradezco a la misión de la Orden de Acuarios por la amable invitación y a todos ustedes que están aquí conectados a esta charla, donde vamos a dar un paseo breve por el simbolismo iniciático que podemos apreciar en la maravillosa obra La Divina Comedia de Dante Alighieri. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Como les platicaba, queridos amigos, hermanos, esta noche vamos a dar un paseo por el simbolismo que podemos encontrar dentro de la maravillosa obra La Divina Comedia de Dante Alighieri. Y digo un paseo porque para profundizar sobre este poema, porque es un poema, realmente nos llevaríamos bastante tiempo. Entonces, más que un análisis profundo, la idea es dejar como que esa cosquillita de ir a buscar esta obra, porque ciertamente cada uno obtendrá su propia reflexión al leer este poema. Vamos a comenzar. Un viaje iniciático, la Divina Comedia de Dante Alighieri. Comenzamos con un poco de la biografía. ¿Quién fue Dante Alighieri? Su nombre de nacimiento es Durante de Alighiero degli Alighieri. No se sabe con exactitud el año en el que nació Dante Alighieri, ni siquiera se sabe el mes. Se piensa que fue en el que él fue signo de Géminis, porque en su obra La Divina Comedia él da a entender
que es de este signo zodiacal. Es por eso que su nacimiento se sitúa entre los meses de mayo y junio, y la mayoría de los historiadores coinciden en que fue en el año de 1265 cuando nació. Lo que sí sabemos es que nació en Florencia, Italia. Fue político, filósofo y farmacéutico y doctor. En su juventud conoció el amor de su vida, de quien se enamoró perdidamente, pero la amaba en secreto porque ese amor nunca fue correspondido. El nombre de esa mujer era Beatriz Portinari. Dante la idealizó tanto que la convirtió en su musa. Reflejó su amor en muchos poemas, a pesar de que ella contrajo matrimonio con un rico banquero, pero Dante nunca dejó de amarla. Se dice que Dante salía a observar a Beatriz cuando pasaba por aquellas calles de Florencia. Beatriz, pues no le correspondía en aquel amor. Entonces Dante pues nada más se dedicaba a seguirla por aquellas calles, la contemplaba y luego iba y escribía sus poemas. Cuando Dante publicó aquellos poemas, Beatriz se molestó bastante, pues claro, pues ya estaba casada. Entonces fue y le dijo a Dante y le reclamó, oye, pues ¿qué te pasa, verdad? ¿Por qué andas escribiendo poemas? Y más en aquella época, pues ella se sintió pues muy avergonzada, porque su nombre estaba muy explícito en los poemas de Dante. Entonces ella le pidió que ni se le acercara. Aún así, Dante nunca dejó de amarla. Más tarde, Beatriz fallece a muy temprana edad, creo que tenía como 24 años, y se especula que fue a causa de la peste negra. Este suceso deja a Dante sumido en una profunda depresión. Años más tarde, Dante contrae matrimonio con Gemma Dante. Ella sabía que su esposo estaba muy enamorado de la difunta Beatriz, pero le dio la libertad para que él pudiera dedicarse a escribirle poemas, incluyendo la Divina Comedia. Como eran de esos matrimonios arreglados, pues realmente no había mucho amor entre Dante y la esposa que tuvo. Pues él lo dejó, ella le dio esa libertad para que siguiera escribiéndole a su musa. Pero ¿de qué trata la Divina Comedia? Originalmente la Divina Comedia se llamó solamente Comedia, porque ese era el nombre que se le designaba a las obras con finales felices, que era lo opuesto a la literatura trágica. O sea, había literatura de comedia, que eran los que tenían finales felices, y la literatura trágica, que eran aquellos que tenían finales pues tristes. Y posteriormente se le incluyó la palabra divina por la temática principal que tenía esta obra sobre los mundos espirituales. La Divina Comedia es un poema escrito entre 1304 y 1321. O sea, se escribió como en unos 19 años. Imagínense. Esta obra fue fundamental para la transición de la literatura medieval a la literatura renacentista. ¿Qué quiere decir? Que antes la literatura medieval pues predominaban los valores cristianos y la influencia de la iglesia. Después la renacentista pues resalta más la naturaleza, los sentires que ésta provoca, el amor, el pensamiento y el desarrollo de la conciencia. Esta obra tiene como protagonista al propio Dante. Realiza un viaje que comienza en una selva tenebrosa y comienza así. A mitad del camino de mi vida, en una selva oscura, me encontraba, porque mi ruta había extraviado. Muy profundo el comienzo. A mitad del camino de mi vida, en una selva oscura me encontraba porque mi ruta había extraviado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, extraviados, a mitad de nuestras vidas? Dicen que en esa mediana edad, cuando empezamos a ver hacia atrás y empezamos a preguntarnos qué es lo que hemos hecho con nuestra vida y sobre todo, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde voy con mis actitudes, con, con lo que estoy haciendo o lo que no estoy haciendo con mi vida? En esta selva, entre la oscuridad en la que Dante se encontraba
A lo lejos divisa un rayo de luz y él sabe que debe seguirle para salir de ahí, de esa selva oscura, pero se encuentra con tres bestias que le impiden avanzar. Estas tres bestias simbolizan la soberbia, la codicia y la lujuria. Dante en esta obra también habla sobre sus miedos y sobre sus vicios. Dante sabía que tenía soberbia, codicia y lujuria. El león representaba la soberbia, el lince o leopardo representaba la lujuria y la loba representaba la codicia. Pero entonces es rescatado por el poeta Virgilio, personaje que acompaña a Dante durante toda su trayectoria por el infierno. Entonces estamos viendo que Dante está en una situación oscura, extraviado, y a lo lejos ve una luz, que es lo que generalmente nosotros en un momento de oscuridad estamos buscando esa luz. Pero ¿qué sucede? Que hay ciertos vicios que nos impiden avanzar hacia esa luz. Pero luego aparece el personaje de Virgilio. Nos recuerda mucho el proceso de iniciación a los que a los que pertenecemos a la augusta fraternidad de la masonería, que llevamos un guía durante nuestra iniciación. Y entonces aparece Virgilio y él le empieza a ayudar a transitar por ese bosque oscuro. El viaje continúa a través del infierno, que está compuesto por 9 círculos según la visión de Dante. Es el purgatorio, está dividido en tres, que es el purgatorio, el paraíso y el infierno. Acompañado del poeta Virgilio, quien Virgilio representa la razón y la sabiduría, con el objetivo de redimir sus vicios y poder ascender al cielo. Ese es el camino que debe de tomar Dante. Debe transitar por esos infiernos, por el infierno, por el purgatorio y por el paraíso, a fin de redimir sus vicios para poder alcanzar esa iluminación. Y es ayudado en ese camino por Vigilio, quien representa la razón. Nos recuerda mucho los estudios que hemos tenido dentro de la masonería. De esta forma, el viaje de Dante es un viaje espiritual hacia la luz por parte del alma perdida y sumida en las tinieblas. De ahí que éste se inicia en una selva oscura, lo opuesto de la luz, en la que Dante está perdido y en donde se encuentra con Virgilio, quien le comunica que ha llegado hasta él por orden de Beatriz. Aquí es en donde aparece por primera vez el nombre de Beatriz, la amada de la que Dante estaba enamorado. Beatriz en esta obra personifica la sabiduría divina, y Dante debe de llegar a ella para poder salvar su alma. Vemos que comienza con tres personajes principales. Dante, que es el que inicia el viaje, en una etapa en la que se encuentra perdido. Beatriz, quien representa la voluntad, la sabiduría, el amor, lo sagrado. Y Virgilio en la vida real pues fue un poeta al que Dante admiraba y consideraba su maestro. Él había ya fallecido muchos años antes atrás. En la obra Virgilio representa al maestro, la guía, la templanza y la razón, que ilumina al ser humano en el camino del bien. Este es su protector en este recorrido en el infierno. Entonces, ahí vamos viendo que la Divina Comedia es una obra que presenta un viaje místico al más allá para alcanzar el conocimiento y el discernimiento que le va a permitir a Dante una realización espiritual en el mundo de los vivos. Tiene que bajar al inframundo para poder obtener toda esa sabiduría para tener esa realización espiritual en el mundo de los vivos. Pero para lograrlo, pues tiene que hacer este viaje al inframundo. Según la visión de Dante, el infierno se divide en 9 círculos.
a través de 33 cantos que describen los 9 infiernos, cada uno con contenido dentro de otro. A cada uno le corresponde un castigo de acuerdo al tipo de pecado. Primero, el círculo. Vemos que el primer círculo es el más extenso del infierno. Aquí en este primer círculo se encuentran los personajes que fueron paganos virtuosos y las personas que fueron buenas, pero que por alguna razón no fueron bautizados y por esta razón no pueden entrar al cielo. Dante los describe este lugar como, los describe en este lugar como parados eh, inmóviles. ¿Cuál era el castigo que recibían en este primer círculo? Sentir el deseo nunca satisfecho de no haber conocido a Dios. En este primer círculo, Dante posiciona a varios personajes ilustres como a Homero, Aristóteles, Platón y Averroes. Durante este trayecto, Dante va a ir colocando en cada uno de los infiernos varios personajes que fueron muy importantes para la historia. Él los ubica en cada uno de acuerdo a lo que significa cada infierno. En el segundo círculo, aquí se encuentra la puerta al verdadero infierno, donde son juzgados los recién llegados. En el segundo círculo están las personas que en vida se dejaron arrastrar por la lujuria. El castigo que recibían ahí era un viento fuerte que soplaba sin descanso y arrojaba a los habitantes de este círculo al suelo y las paredes. Los personajes ilustres que colocó aquí Dante fueron Aquiles, Tristán, Paris, Cleopatra y Helena. No nos vamos a meter mucho en los personajes que Dante puso ahí porque nos vamos a llevar un buen rato en saber qué fue lo que hizo Cleopatra, pero sabemos, por ejemplo, que fueron personajes que se aprovecharon, por ejemplo, de su sensualidad y por eso Dante los colocó en este segundo círculo del infierno. Luego continúa con el tercer círculo, en donde se castiga a los que pecaron por gula. ¿Cuál era el castigo que recibían? Pues era una fuerte lluvia mezclada con granizo y que caía sobre estos pecadores. Estaban enterrados adentro de una especie de pantano en donde no se podían mover y estaban siempre estaban amenazados por un monstruo de 3 cabezas, que era un perro de 3 cabezas que los quería morder. Y aquí también coloca a varios personajes de la historia, como Claco y otros más. En el cuarto círculo, en este cuarto círculo habitaban aquellos que apreciaban y acumulaban mucho los bienes materiales. Y también estaban pues los derrochadores. ¿Qué quiere decir? Pues aquellos avariciosos que acumulaban riquezas y era mío, 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 o aquellos que tenían riquezas y los derrochaban y no tenían así como que, pues ni ton ni son con el cuidado de los bienes, ni hacían un bien a los demás. El castigo, pues, para ellos era empujar eternamente objetos pesados de tesoros a lo largo del círculo y siempre estar chocando constantemente con los otros grupos. En estos primeros 4 círculos se encuentran los infiernos para los pecados menos graves, digámoslo así. Es decir, que son personas que no pudieron pues controlar sus pasiones. Por ejemplo, la lujuria, la gula y la avaricia. Pero a partir del quinto círculo comienzan ya los pecados más graves según Dante. En el quinto círculo es una laguna donde moran las personas iracundas y las perezosas. Vemos, por ejemplo, que los primeros 4 pecados, digámoslo así, o vicios, pues son generalmente vicios que afectan propiamente al que los padece, ¿no? La lujuria, la gula, la avaricia. Pero ya cuando, por ejemplo, estamos hablando aquí del quinto círculo de la ira, sabemos que la ira es muy contagiosa. Por ejemplo, nosotros vamos en la mañana al trabajo y vamos contemplando la mañana, el cielo, los pajaritos, vamos felices.
al trabajo, pero resulta que se atraviesa alguien que viene enojado por cualquier cosa, un iracundo, y nos hace enojar y nos contagia de ese enojo, ¿verdad? Si no sabemos controlarlo. Nos contagia de ese enojo y ya nos arruinó la mañana, ya nos hizo pelear y esas tragedias pueden llegar a algo mucho más grave. Entonces, por eso empieza este círculo con los pecados más graves. En el quinto círculo, que es lo de los iracundos. El sexto círculo se encuentra también dentro de los mundos de la ciudad de Doti y es vigilada por una multitud de diablos y por las furias de otros demonios que están ahí. Aquí son castigados los herejes, quienes persisten en violar los dogmas y las autoridades de la iglesia. En el séptimo círculo se resguarda también un minotauro. Ese minotauro pues está castigando a los pecadores que se entregan a la malicia. Este está dividido en tres anillos. El primer anillo están los homicidas y criminales. En el segundo están los violentos contra sí mismos, o sea, los suicidas. Y en el tercero están blasfemos, perdón, los sodomitas y los usureros. Entonces, vemos que aquí en este, pues también están, pues, pecados o vicios bastante graves. Entonces, aquí están siendo castigados, están hundidos en un río de sangre hirviendo, dice Dante, que es la sangre de aquellos víctimas que ellos le hicieron daño. Los que cometieron violencia contra sí mismos, o sea, los suicidas, son convertidos en árboles y están inmóviles porque renunciaron a su naturaleza y son picoteados constantemente por arpías. El octavo círculo, aquí se castiga a los pecados relacionados con el fraude y la traición. Se llega a este círculo descendiendo de un gran acantilado resguardado por un monstruo alado de tres cabezas. De acuerdo con el nivel de fraude, los pecadores se acomodan en 10 recintos. El castigo, pues varía de acuerdo al tamaño del pecado o del vicio. Y la mayoría incluye torturas con fuego. El noveno círculo, que para Dante significa el pecado más grave, está rodeado de gigantes bíblicos y aquí yacen los traidores. Para Dante, la traición es uno de los pecados más graves que puedan existir. En este infierno, pues está el mismísimo Lucifer. Está dividido en 4 rondas y en el centro está, pues, Satanás, castigando constantemente a los traidores. Entonces vemos que Dante, de hecho dicen que la concepción que tenemos actualmente sobre cómo es el infierno parte a partir de la obra de Dante, de la Divina Comedia. Antes se tenía el concepto del infierno, pues solamente lo que se podía leer en la Biblia, pero ya después cuando Dante pues hace todos estos descripciones de las bestias y cómo eran los infiernos, es como empezamos a concebir cómo es el infierno, cómo son los demonios. Vamos ahora a avanzar un poquito sobre la simbología que hay dentro de la obra de la Divina Comedia. Vamos a comenzar este recorrido general por los aspectos simbólicos que podamos encontrar en esta obra. Como les platicaba hace ratito, no haremos un análisis tan profundo porque pues nos llevaría bastante tiempo, y ya que la obra tiene más de 14.000 versos, o sea, es un poema muy largo y poder analizar uno por uno, pues se me hace que no acabamos. Entonces siempre, pero siempre va a ser mucho mejor leerla nosotros mismos porque cada estrofa nos va a dejar una reflexión que a cada uno de nosotros pues lo vamos a experimentar de diferente forma. El poema de Dante pues nos narra un viaje místico del propio Dante por los 3 mundos, que es el infierno, el purgatorio y el paraíso.
Sabemos que los textos sagrados pueden leerse de cuatro maneras: de manera literal, de manera moral o de manera alegórica, ¿sí? Se dice que inspirado en esto, Dante escribió la Divina Comedia para ser leída de estas cuatro formas distintas. Una pues es la literal, la otra es política, porque pues en esa obra también abarca ese tema, y la otra la simbólica, y la cuarta, perdón, es como un misterio. Pero ¿por qué dicen, perdón, por qué dicen que como un misterio? Muchos estudiosos de la obra dicen que este tiene que ver con las claves numerológicas que se observan de forma constante dentro de la Divina Comedia, como por ejemplo, encontramos referencias al uso simbólico del número 17. Es usado muy a menudo en la obra, pero el uso simbológico del número 3 está presente en casi todo momento. Por ejemplo, observamos la organización de los poemas que están compuestos por el poema está compuesto por 14.733 versos. Si lo sumamos nos da 18. Entre 2 son 9, o sea, 3 veces 3. Empezamos aquí ya a ver una estructura. El 3 es el resultado de la consecuencia de la unión del principio masculino y el femenino. Sabemos que es la unión de estos dos y el uno es el poder de Dios. Por eso representa la creación, el talento, la creatividad, el ingenio y la habilidad para comunicar. La estructura poética es el ternario, o sea, las estrofas son de 3 rimas. Cada verso tiene 11 sílabas y cada estrofa tiene 3 versos. Esto nos da 33 sílabas por estrofa. Y el número 33 sabemos que también es muy especial, pues dentro de la masonería, la edad en la que muere Cristo, la unión de los opuestos, el cómo es arriba es abajo, y es el número de la perfección. Entonces, no vamos a adentrar mucho ahorita porque eso lo quiero dejar precisamente para la segunda presentación, para ver ya con detalle cuál es la simbología que presenta la obra. Infierno, purgatorio y paraíso se puede también comparar con la fase del proceso alquímico, el negredo, el albedo y el rubedo. Las dos primeras pues son trayectos meramente mentales y el último pues es espiritual. En la segunda presentación vamos a explicar un poquito más de qué se trata, de qué es el- esto de la alquimia y qué representa espiritualmente. En este viaje los personajes principales pues también son tres. Hay tres fieras, hay tres animales simbólicos que custodian el infierno. El infierno tiene tres ríos y antes del purgatorio hay que subir tres escalones, que nos recuerda también muchos conceptos de la masonería, que por cierto son dos colores, el primero es negro, blanco y rojo. Vemos nuevamente pues la simbología de la alquimia, que es el nigredo, el albedo y el rubedo. Entonces ahí vamos viendo las referencias con el número 3, con la Trinidad, con la perfección. Es bastante constante dentro de la obra. En total, las tres partes del poema se dividen en tres: el infierno, el purgatorio y el paraíso. Suman 100 cantos, pero esto pues no es una mera casualidad porque 99, sabemos que sumamos las 33 de cada obra, nos da un número 99, más uno es el 100. Recordemos que su viaje inicia durante una etapa de extravío en donde se encuentra dormido. El texto dice que se encuentra en una selva oscura y no recuerda cómo llega ahí por estar dormido. Entonces conocemos sobre la numerología que el uno representa precisamente el movimiento. Estaba dormido y comenzó este viaje hacia la iluminación. Entonces el lunes representa ese movimiento. Por algo él hizo esta obra compuesta de 101 versos. Este movimiento indica que comienza su viaje desde la imperfección, pero existe ya un inicio, o sea,
el tratar ese movimiento, el lograr, para poder realizar este, esa iluminación. ¿Y cómo? Pues escalando la montaña. Escalar la montaña pues también es una alegoría, es atravesar pues todo ese recorrido de uno mismo, del interior, del conocernos, cuáles son nuestros vicios, que hay que conocerlos, para podernos conocernos hay que transitar dentro de nosotros, hacer una introspección muy profunda, conocer y reconocer cuáles son nuestros vicios, lo que nos están deteniendo, los que nos está evitando que seamos mejores personas, mejores seres humanos. Entonces empieza con ese movimiento el de reconocer, estoy perdido y necesito encontrar la luz. Porque todo camino hacia la luz comienza con un encuentro muy profundo con la oscuridad, en donde el individuo debe apoyarse principalmente en la razón y en el intelecto, que en este caso pues está representado por Vigilio. Y ya más adelante Virgilio, cuando ya pasan estos 9 infiernos, Virgilio deja de acompañarle en su trayecto y llega hasta las puertas del paraíso, en donde entrega a Virgilio a la mano de Beatriz. La obra entonces nos da a entender que para ascender a esa iluminación no solo basta el uso de la razón y el intelecto, representado por Vigilio, sino que también es necesario el amor y la intuición, que en este caso es representado por el arquetipo femenino, que es Beatriz. Hasta aquí le voy a dejar, maestro, para tener un poquito más de tiempo, porque de aquí ya empieza también lo de los 9 paraísos, porque esto que vimos aquí y fue muy general, es solamente sobre los 9 infiernos. Entonces, hablar sobre los 9 paraísos también nos va a llevar un buen de tiempo. Y en la siguiente presentación, si me darán la oportunidad, pues abarcar un poquito más a profundidad todo lo que es este simbolismo. Ahorita la idea es dejarlo así como que picado, ¿no? ¿Qué es lo que podemos encontrar dentro de la obra de la Divina Comedia que podemos relacionar con un viaje iniciático e ir a buscar la obra? Es dejarles esa semillita y aparte también alentar a la literatura, leer. Ay, muchas gracias, querida hermana Brisa. Vamos a ceder el uso de la palabra, si la querida hermana Mide León, si la maestra Alicia, el, la venerable Satarjá tienen alguna pregunta o alguna aportación, algún mensaje con respecto a esto, adelante. Buenas noches. Adelante, maestro, por favor. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es al credo? ¿Qué es? Es que dijo al credo, albedro, y hay otra palabra que ya no Ah, alcancé a sí, captar. son los colores que representan a la alquimia, que es el negredo, el algredo y el rubredo. En la antigüedad, pues los alquimistas buscaban esa combinación, digámoslo así, o esa solución para poder convertir este, el carbón en oro. Espiritualmente, pues significa el encontrar esa combinación o esa alquimia para alcanzar la iluminación del alma. Entonces, eran los colores que representaba cada uno de los materiales, digámoslo así. El negredo, el albedo y el rubén. Ok. Es que realmente la novela nos dice todo el transcurrir de la vida del ser humano pagana para llegar a esa iluminación, llegar a entendernos, ¿no? A lo que estamos y a lo que venimos. Sí, efectivamente nos retrata precisamente ese recorrido interno hacia la conciencia, hacia nosotros mismos,
A veces uno piensa que, que, que nos conocemos completamente, pero tenemos como que una idea de lo que somos, pero ya cuando hacemos un recorrido profundo y sobre todo cuando estamos en una situación en la que estamos muy alejados de esa iluminación, es cuando realmente nos llegamos a conocer. Eso es lo que nos trata de retratar Dante, es como un espejo de nosotros mismos. Cuando recorre este infierno, estos infiernos, pues él se identifica con cada uno de los vicios que ahí encuentra. Así es. Muchas gracias, muy interesante, ¿eh? Y muy didáctica la clase. Estuvo muy bien. Gracias. Gracias. Hermanita Ami de León, ¿alguna pregunta, alguna aportación con respecto a la Divina Comedia? Ami de León, Buenas adelante. noches. Buenas noches. Sí, me gustaría leer un pequeño fragmento, que viene en la Divina Comedia para ver qué nos hace reflexionar este pequeño fragmento. Ahí lo leo. Por Mejor que favor. tú, porque ti pienso y discierno. Sigue, seré tu guía en la partida, hasta llevarte a otro lugar eterno. Oirás allí la grita dolorida y verás los espíritus dolientes que claman por perder segunda vida. Sí, en realidad, ¿qué les sugiere este fragmento? ¿A qué les suena? Escucho. A ver, ¿quién quiere participar? A ver, Sí, para que se haga un poquito dinámico esto. ¿Qué tipo de poesía imagináis que se mueve en la Divina Comedia, por ejemplo? ¿Qué tipo de poesía? ¿Una poesía romance? ¿Qué tipo de poesía sería? según lo que vemos en la literatura, es la poesía que muestra Dante en la Divina Comedia es una poesía renacentista que resalta pues los sentires, la naturaleza, este, el amor y sobre todo el pensamiento, el desarrollo del pensamiento y el desarrollo de la conciencia. Entonces, es un tipo de poesía renacentista. Antes de del renacentismo, pues estaba lo medieval, que donde predominaba este, pues los cánones muy arraigados a la influencia de la iglesia. Ok. Hermana Brisa, no sé si traiga algo de poesía, pero de la suya, que esté en relación con este tema. Ay, O la maestro. dejamos para la próxima. Sí, les voy a leer uno bien chiquitito, digo, eh, no es De su, de su autoría. sí, es del libro Despertares, Ok. está muy chiquito, eh, digo, no, jamás me voy a comparar con el poema de Dante, digo, es una persona que le metió, bastante de su ingenio, creo que este es un milagro, la forma en que pensó para hacer la Divina Comedia. Se titula Soy. Me descalcé los pies para sentir la tierra. Me despojé del bagaje que me cubría. Me deshice de fantasmas que hacían guerra y dictaban conductas que no eran mías. Y me quedé desnuda. Y pude amarme desde mi propio vacío, escuchando solo un corazón latiente. Y lo hice canto, lo hice credo, lo hice mío. Con mirada clara pude reencontrarme. Con oídos afinados pude escuchar mi voz para darme cuenta que soy más que carne, porque soy montaña, soy roca,
Soy fuego feroz y me reconocí de nuevo. Soy yo misma, la que había sido, pero no podía recordarme. Que soy viento, soy danza, soy canto melisma. Soy mi camino y solo mi esencia puede guiarme. Ya, está chiquito. Ya sé. Muy bien, el venerable Satarjat, si nos tiene algún mensaje ya para concluir este tema y luego también programar la siguiente parte de la querida Hermana Brisa con respecto a a la Divina Comedia. O si está la maestra Alicia, un mensaje antes de concluir. Primero, muy bella su poesía, eh, Ay, gracias. la hermana, y de alguna manera pues refleja, ¿verdad? Hacia dónde vamos, ¿no? Lo que está dentro de nosotros, esa verdadera esencia, esa verdadera eh, pureza, esa verdadera cristalización, y que de pronto no recordamos, ¿no? Nos olvidamos y que hay que hacer todo un camino, todo un trabajo para ese reencuentro con nuestra verdadera esencia. Entonces es un poema pequeño, pero pues realmente refleja, resume, sintetiza pues esta parte de por qué estamos aquí, ¿no? Y hacia dónde vamos. Muy bonita y la felicito. En cuanto a lo que escuché un poquito de la charla, bueno, pues muy interesante lo que usted decía, la parte del simbolismo que se maneja, la parte de los números. Sabemos que cada número tiene una simbología, hay una enseñanza detrás de todo ello. Usted menciona que hay que detenerse en cada verso, entonces es un, vaya, es una lectura de estudio realmente, es una obra de estudio y lo más importante, pues ir apropiándonos de ese estudio, ¿no? ¿Qué puedo aprender de esto y cómo lo asocio a mi vida, ¿no? O el por qué estamos aquí. Habla de los 9 infiernos y bueno, de pronto, pues no somos ajenos a esos infiernos, ¿no? Entonces, pues tiene mucho que ver por dónde andamos, por dónde anda nuestro estado de la conciencia y que hay todo un sendero que hay que trabajar y que tiene que ver con el trabajo con nosotros mismos. Entonces me parece pues muy interesante analizar este tipo de obras porque es una enseñanza de lo que está, del por qué estamos aquí, ¿no? Y hacia dónde vamos, ¿no? Y bueno, podemos tomar, retomar, reafirmar algunas cosas que ya sabemos y descubrir o complementar parte de lo que de alguna manera manejamos, pero lo más importante, pues que nos lleva a la reflexión, ¿no? Y a la conciencia de los cambios que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, sería mi contribución y claro que sí nos va a dar mucho gusto tenerla nuevamente y que nos siga brindando más de su saber, de su conocimiento, porque siempre pues nos nutrimos y siempre hay algo que aprendemos. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Eh, Respetable Gurú Alicia, si es tan amable de cerrar este centro de estudios. Querida hermana Brisa, muchas gracias por esta presentación, por compartirnos y la esperamos próximamente. Y bueno, cerramos estos centros de estudio. Muchas gracias a todos. Pax.